Muy buenos días, hermanos. Le damos la más cordial bienvenida. Un saludo a todos aquellos que nos están siguiendo, ya sea a través del Facebook o a través del Zoom. Este es el último mensaje del año 2020, ¿no? Para la revista Times ha sido señalada no como uno de los peores años de la historia, sino como el peor año de la historia, ¿no? Y esto es así porque ha desencadenado no solamente la crisis sanitaria, sino también la crisis económica, la crisis política, la crisis social, la crisis moral por la corrupción, y hay también una crisis que ha ido más allá, que ha afectado a niños, a jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores, que es la crisis emocional, ¿no? Todos conocemos alguna persona que ha fallecido, incluso varios pastores han fallecido. Un amigo mío perdió 4 miembros de su familia en menos de un mes. Esta semana enterró a su tía. Y el día 25 de diciembre, un amigo de la infancia, del barrio y del colegio también falleció. Y hay quienes dicen que esta enfermedad no es tan dañina que digamos, ¿no? Y bueno, en Eclesiastés nos dice que hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar. Quien dice que no tiene altibajos en su vida, miente. Hasta los grandes héroes de la fe sufrieron penalidades. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Lo vuelvo a decir, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Este versículo tiene una coma. ¿Y qué cosa significa una coma? Una coma significa un espacio, un alto, un suspiro. Separa dos elementos de una oración. Significa que no termina ese pasaje allí, de que en el mundo tendréis aflicción, sino que termina en que Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Esto es el fundamento de nuestra fe y es lo que nos da esperanza. Y es lo que nos va a dar esperanza en este último mensaje del año y en el año que viene, en el año nuevo. Y vamos a ver un poco el contexto de este pasaje. En el inicio de este libro, del libro de Lucas, nos habla de sus credenciales como historiador. Nos dice que habiendo investigado a Jesús desde sus orígenes, habiendo entrevistado a testigos presenciales, hemos visto en las prédicas anteriores acerca de la natividad, que abarca aspectos del nacimiento e infancia de Jesús que no se relatan en otros evangelios. Lucas, a pesar de que no conocía el mundo judío, nos mostró a través de este evangelio a Jesús profeta. Y lo que nos muestra es que la Biblia es una sola, que es el plan redentor de Dios para la humanidad en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es como una gran pared de esas construcciones de los incas, que son paredes que tienen diferentes formas, diferentes tamaños, sin embargo todo encaja uno al lado de otra, y esto es porque ha habido un arquitecto atrás de esa pared, y ese arquitecto es Dios. Es todo parte del cumplimiento del plan divino, que viene desde Abraham, desde Moisés hasta Jesús. Nos muestra un norte que el Jesús, el Dios incorpóreo, se hizo hombre, ¿no? La Biblia es toda una línea de pensamiento, ¿no? Y es más que una religión, más que ritos judíos, tiene un propósito. Y Lucas enfatiza a lo largo de este libro de que el evangelio no era solamente para los judíos, sino era también para los gentiles, para nosotros, también para nosotros. Y bueno, vamos a empezar a analizar este pasaje. Dice en el versículo 16 que vino a Nazaret, donde se había criado, su ciudad de origen, donde Jesús creció. Hay dos pasajes que hacen referencia a Nazaret cuando Jesús era niño. Esto está en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 40 y 52. Uno fue cuando fue presentado en el templo y otro fue cuando tenía 12 años. Ahí nos dice que Jesús crecía en 4 dimensiones. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Nos habla de estas 4 dimensiones.
estatura, la dimensión física, sabiduría, la dimensión intelectual, en gracia para con Dios, la dimensión espiritual, y para con los hombres, la dimensión de las relaciones humanas, ¿no? Jesús tuvo las mismas etapas de desarrollo de otro niño, pero Lucas distingue resaltando la dimensión que lo diferencia de los demás, la dimensión espiritual, en gracia para con Dios, la presencia y la relación de Jesús con Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Esto se presenta como un estribillo a lo largo de toda su vida, a lo largo de todo el Evangelio. Ese niño ha crecido y el texto nos señala que ahora tiene 30 años, ya es un adulto, ¿no? Jesús acaba de ser bautizado, y no solamente acaba de ser bautizado con agua, sino acaba de ser bautizado con el Espíritu Santo. Dice que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿no? Esto Lucas también lo describe en Hechos 10:38, cuando dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. También en los versículos anteriores, en el 4:14, nos dice que volvió con el poder del Espíritu Santo y se difundió su fama por toda la tierra. Entonces uno se pregunta, ¿cómo Jesús, sin haber estudiado teología, sin ser rabino, pudiera explicar también las Escrituras? Y es porque tenía ese poder, el poder del Espíritu Santo, con el que predicaba y hacía milagros. En el 4:15 dice que enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Jesús tenía la costumbre y la práctica piadosa de asistir a la sinagoga todos los sábados, incluso para enseñar, ¿no? Y este pasaje también resalta la intención del autor de mostrar de que era glorificado por todos, de que era admirado por todos. Entonces, este pasaje nos muestra que el Espíritu Santo estuvo con Jesús desde el inicio de su ministerio. Y en el versículo 16 dice: en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y bueno, vamos a resaltar ahora la importancia de la sinagoga, no solo para los judíos, sino para Jesús. Este lugar fue el debut de Jesús en un acto público. La sinagoga era el centro de oración e instrucción judía. Era el día de reposo, el día de bendición, el día de descanso, para recordar la misericordia y liberación y redención divina de los egipcios. En Deuteronomio 5:15 dice: acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Entonces era un mandamiento del Señor guardar el sábado. Recordemos el tiempo en el cual se formaron las sinagogas, era el tiempo del exilio babilónico, de la dispersión. Los judíos estaban en la diáspora y se establecieron en sinagoga. Es en esos lugares donde ellos podían preservar su identidad, su cultura y la religión judía, ¿no? Y la palabra sinagoga tiene el mismo significado de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Significaba asamblea. En este caso era asamblea de los judíos. Y para los tiempos de Jesús, la sinagoga estaba en las principales ciudades de Israel, en aquellos lugares que por la lejanía no podían asistir al templo. Existen varios restos arqueológicos de sinagogas. Yo he podido visitar el año pasado algunas de estas sinagogas y son similares al espacio del templo de nuestra iglesia, en forma rectangular, solo que las bancas están ubicadas alrededor y eran bancas de piedra, bancas de yeso. En estos lugares se realizaban oraciones, se realizaba la exposición, la homilía, la explicación bíblica, la lectura bíblica y se hacía la bendición sacerdotal. Muy parecido a los servicios que tenemos nosotros en nuestra actualidad, ¿no? Con la diferencia de que en el templo se hacían sacrificios, en las sinagogas no se hacían sacrificios, y se leían los libros de la Torá durante todo el año y algunos libros de los profetas. Hemos dicho que la liturgia eran los días sábados y quienes estaban a cargo del culto eran los ancianos de la congregación, ¿no? Invitaban a cualquier adulto de la congregación a leer y a exponer las escrituras. En este caso,
Parece que ya se tenía la costumbre de invitar a Jesús porque lo invitaron a leer y a exponer las Escrituras. Jesús enseñó en las sinagogas de Galilea. No hacía grandes campañas evangelísticas como las conocemos ahora que realizan en las iglesias. ¿Qué cosa hacía Jesús? Agarraba un pasaje de las Escrituras, comentaba un pasaje de las Escrituras y compartía las enseñanzas, compartía el evangelio. Muy similar que en la práctica que nosotros tenemos en nuestra iglesia presbiteriana. En ese tiempo las poblaciones no eran muy grandes y lo más probable es que todo el pueblo de Nazaret haya estado reunido en aquella sinagoga donde regresó Jesús a hablar. Y en el versículo 18 nos dice que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿no? Él era consagrado por Dios para anunciar las buenas nuevas de su reino y que el reino de Dios se había acercado en su persona, ¿no? Si bien este pasaje nos habla de la liturgia judía, posteriormente se estableció la liturgia cristiana en las casas los días domingos. Y este pasaje nos habla de la importancia de las Escrituras. Hoy en día, en la actualidad, nuestra iglesia no está funcionando presencialmente, no está funcionando físicamente por la situación de la pandemia. ¿Por qué? Porque no es el tiempo conveniente para reunirse presencialmente. Estamos salvaguardando la salud de los miembros. Sin embargo, la asamblea, la iglesia, continúa reuniéndose a través de las plataformas digitales para alabar y glorificar a Dios y para seguir proclamando el evangelio de Jesucristo. En muchas iglesias, el culto había sido reducido a un grupo de emociones. Hay iglesias que habían pintado sus templos de color negro, habían puesto luces de colores, ¿no? Entonces, bueno, se dedicaban un poco a expresar sus sentimientos. Y cuando ahora han sido autorizadas para funcionar, algunas ya están funcionando, guardando ciertos protocolos, se les dice que no pueden cantar, que tienen que usar una música grabada. Y algunos pastores dicen, entonces, ¿para qué nos vamos a congregar si no podemos cantar? Sin embargo, nosotros sabemos que la liturgia tiene más significado, tiene más que ver con eso. Jesucristo se encarnó y murió en una cruz, no para que nosotros sintamos sentimientos, es una fe viva y es un reconocimiento del sacrificio que hizo en la cruz, y por eso nosotros nos reunimos los días domingos, ¿no? Entonces, Jesús entra a la sinagoga de Nazaret, le entregan un rollo del profeta Isaías y comienza a leer donde está escrito, el Espíritu de Dios está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado para evangelizar a los pobres, proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, ¿no? Y a los oprimidos la libertad, y proclamar un año de gracia al Señor. En ese tiempo no tenían la Biblia como la tenemos ahora, no tenían los libros como los conocemos ahora. Lo que nos dice es que lo tenían en forma de rollos, y estos rollos eran de pergaminos. Habían rollos de papiro y habían rollos de pergamino, en este caso eran de cueros de animales tallados. Y la lectura se realizaba de pie y la explicación se realizaba sentado. Jesús encontró el pasaje de Isaías del capítulo 61, versículos 1 y 2, y los leyó. En los tiempos de Jesús no estaban divididos por capítulos ni por versículos, ¿no? Entonces uno puede ir al Museo de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana y pueden ver cómo eran los rollos, ¿no? Incluso tenían unos mangos porque no podían tocar el texto que era sagrado, ¿no? Entonces lo ponían en una mesa grande, y el rollo de Isaías era uno de los rollos más largos, más grandes de toda la Biblia, ¿no? Entonces, y el capítulo 61 es uno de los capítulos finales, es decir, Jesús fue hacia una de las partes finales de este rollo. Sin duda, el pasaje no cuenta todo lo que explicó Jesús ese día, pero nos muestra quizás lo más esencial, que es el ministerio, resumido en el ministerio que Jesús vino a hacer y su actividad en Galilea, y la actividad y ministerio que nosotros también tenemos que hacer,
vino a mostrarnos cuál era su propósito y su propósito que tuvo que cumplir en la cruz. Y vamos a ver qué decía este pasaje de Isaías 61, 1, 2 o el versículo 18. Dar buenas nuevas a los pobres. Y este dar buenas a los pobres significaba más que evangelizar a los pobres, era más que palabras. No se reducía solamente a perdonar pecados, sino ayudar a la gente a salir de la pobreza. Si alguna persona no tenía que comer, no solo se le debe comunicar de Dios, sino se les debe también brindar ayuda. Y esta es parte de la cosmovisión cristiana y es parte del plan de Dios para los cristianos. Es anunciar el amor de Dios, pero también es reflejar el amor de Dios. Entonces, primero, dar buenas nuevas a los pobres. Segundo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús hacía muchos milagros de sanidad, ¿no? Pero en este pasaje nos está diciendo que era sanar a los quebrantados de corazón. Tiene que ver con aliviar el sufrimiento humano, ¿no? Entonces, uno de los mayores problemas de la pandemia hemos visto que son las secuelas emocionales, ¿no? Entonces, hay muchas heridas que se han producido durante estos 8 meses y acabamos de pasar la Navidad, ¿no? Y en esa Navidad, en una noche oscura, se aparecieron unos ángeles a los pastores y cantaron gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra de buena voluntad para con los hombres, ¿no? Y ese paz en la tierra de buena voluntad es la paz que vino a dar Jesús. Paz para con Dios, paz para con los hombres, paz para con el prójimo, ¿no? Y paz para nosotros mismos. Tercero, vino a pregonar libertad a los cautivos. Esto se encuentra en el pasaje de Isaías 58 que leímos del Antiguo Testamento, ¿no? Y se refiere específicamente en que en esos tiempos a los que eran esclavos, a los que estaban en el exilio. Pero ahora sabemos que es mucho más que eso. Implica dar libertad a los esclavos del pecado. Hay personas que aparentemente están libres, pero en realidad viven encadenados. Debemos reflexionar en quiénes son los esclavos de este tiempo. También nos dice, en cuarto lugar, dar vista a los ciegos. Entonces, no solamente significaba sanar a los ciegos, también, además de dar la vista física, significaba dar la vista espiritual, para que las personas puedan ver con claridad cuál era el propósito de Dios para sus vidas. En Isaías 42:1, a Jesús se le simboliza como mi siervo escogido, ¿no? Se le dice que es citado como luz para las naciones. Y esa profecía se cumple en Mateo 12:18, cuando dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Y quinto, poner libertad a los oprimidos, ¿no? Tanto en el ámbito espiritual, ¿no? Perdonando pecados, como el físico, oponiéndose a todo tipo de opresión. En Isaías 58, 6, 7 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, lo que nos dice acá, de que no solamente es hacer ayuno, no participar solamente en un culto de adoración los domingos cada semana, es hacer lo posible por restaurar la vida plena de las personas, ¿no? Entonces, no es casualidad de que el pastor Pedro Arana haya seleccionado este pasaje para nosotros, para esta fecha. Es un pasaje para autoevaluarnos, es un pasaje para reflexionar qué es lo que podemos hacer en medio de este contexto para ayudar a las personas que nos rodean. El evangelio es un evangelio de transformación. Y por último dice ahí, a predicar el año agradable al Señor, ¿no? El Mesías no solo trae perdón espiritual, salud física, también trae justicia. El año agradable se refiere al año del jubileo, en que los esclavos recuperaban su libertad y las posesiones regresaban a sus dueños, promoviendo la justicia social. Era parte de las obligaciones que tenía que cumplir, ¿no?
y esto nos da esperanza de un mundo mejor, un mundo donde hay justicia, y tiene la connotación para nuestro tiempo de la gracia del Señor para con nosotros. Entonces hemos visto que todo este mensaje es una misión positiva de liberación, de transformación de nuestra sociedad, ¿no? Se resume en que Jesús vino al mundo no para condenarlo, sino para que sea salvo por él. Él vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. El diablo es el que destruye, es el que produce el pecado en la persona. Y a usted y a mí nos toca cumplir esta misión y tenemos que aplicarlo. Entonces, si terminando este culto usted encuentra una persona que está triste o está con desesperanza, le invitamos a que le llame. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Jesús vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Voy a leer un texto de Santa Teresa de Ávila, una católica. Dice, Cristo tiene un cuerpo que es el tuyo y tiene manos que son las tuyas. Sus únicos pies son los tuyos y tuyos los ojos con compasión que Cristo mira al mundo. Tuyos son los pies con que camina para ir haciendo el bien y tuyas son las manos que ahora tiene para bendecirnos, ¿no? Entonces Jesús terminó de leer el texto, de decir sus palabras, lo enrolló y se lo devolvió a la persona que ayudaba. Y lo que dice el texto es que toda la asamblea tenía los ojos clavados en él, ¿no? Y este es un recurso literario que utilizó Lucas para poder resaltar lo que Jesús estaba por decir. ¿Y qué cosa fue lo que dijo Jesús? Hoy se ha cumplido la escritura que acabas de oír, ¿no? Entonces, lo mismo que Jesús le reveló en el pasaje de la Samaritana. Jesús reveló que de quien se hablaba, de quien era el ungido de Dios, era él, y que él era el Mesías, ¿no? Él era el Mesías que esperaba el pueblo judío, ¿no? Entonces, él se está revelando como Mesías. Cada evangelista, Mateo lo revela a Jesús como rey y Lucas lo revela como profeta. Y esto no solamente está acá en Isaías 61, lo vemos desde el inicio de la Biblia, en el Deuteronomio, en Deuteronomio 18:15, cuando nos dice que surgiría un profeta. Y también lo vemos en Isaías 9:6, un niño nos es nacido, y llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces los profetas eran los voceros de Dios, quienes traían su palabra y su mensaje, y este era Jesús. Esto también lo vemos en Hebreos 1:1, un pasaje que muchos conocemos de memoria, que dice que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres y por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, Dios siempre ha querido comunicarse y ha hablado muchas veces. Ha hablado a través de la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ha hablado a través de hombres, a través de Abraham, para formar un pueblo, de Moisés, para guiarlo, a través de los profetas, para anunciar su mensaje, pero finalmente se ha comunicado a través de Jesús, la revelación máxima de Dios, siendo la voz definitiva de parte de Dios, ¿no? A Él es a quien debemos escuchar, no a otra persona. En Jesús tenemos todo lo que necesitamos, está todo el mensaje del Padre para nosotros. En Mateo 17, en el pasaje de la transfiguración, vino una voz que decía, a él oíd. Y Jesús mismo, él mencionó en Juan 16:2, tengo mucho que decirles, pero por ahora no podrán entenderlo. Lo que nos dice es que tenemos que escuchar a Jesús. Y la palabra de Jesús continúa vigente hasta nuestro día. Él dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Otro pasaje dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aquí se refiere a la palabra de Jesús, ¿no? Dice, mi palabra no pasará, sus enseñanzas y sus promesas no pasarán, ¿no? Entonces, Jesús, hemos dicho que es la voz de Dios, es nuestra última autoridad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la palabra de Jesús vigente hasta nuestros días a través de las Escrituras.
A través de las Escrituras tenemos la palabra de Jesús e internamente tenemos el Espíritu Santo, ¿no? En Jesús encontramos nuestro Salvador. Este pasaje nos revela que la salvación nos ha llegado por gracia, que es el fundamento de nuestra fe. En el versículo 22 dice, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No? Entonces muchos lo veían como maestro. En un pasaje paralelo de Mateo 13 nos dice, ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Jesús era consciente de su unción y lo afirmó delante de todo el pueblo, de las personas que lo conocían, de manera sencilla, y dijo que este pasaje se refería a él, ¿no? Entonces, este pasaje en ese momento dejó de ser una enseñanza normal de lo que se realizaba en las lecturas en la sinagoga los días sábados. Dejó de ser una enseñanza moral o de una esperanza mesiánica hacia futuro. Él comenzó a proclamar el cumplimiento de lo anunciado por los profetas. Dejó de mirar hacia el pasado y se convertía en una mirada hacia el futuro. Que la salvación se estaba haciendo presente en ese momento a través de la persona de Jesús. Y nos muestra de que era admirado por mucha gente. Y es interesante porque en ese tiempo se escuchaba bastante a las personas. Hoy un poco que se ha perdido eso, ahora con la televisión, con la internet, con el Netflix, ¿no? Entonces, se hace muy difícil poder escuchar a otras personas, incluso se hace muy difícil poder escuchar este mensaje que ustedes están escuchando ahora. Hay que tomar una atención, hay que concentrarse, ¿no? Y bueno, y ahora con los celulares y las distracciones que hay, mucho más difíciles. En el pasado, en la antigua Lima, las casas coloniales tenían sus patios y tenían sus balcones, que eran lugares donde las personas se sentaban a conversar. En aquel tiempo se sentaban a escuchar de las maravillas de Jesús, ¿no? Y bueno, en el versículo 23 nos dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Jesús se había ausentado por algún tiempo, había adquirido fama, se había conocido de que había hecho muchos milagros y había vuelto a su casa. Y sus amistades, sus conocidos tenían mucha curiosidad de saber de él, de oírlo, de verlo hacer milagros en su ciudad de origen, y que su ciudad quizás se convierta en su centro de acción y bendición para sus mismos conciudadanos, ¿no? Y por eso comenzaron a reclamarle. Y de otro lado tenían dudas de él. ¿Por qué? Porque lo veían como el hijo de José, como el hijo del carpintero, no como el Mesías, que era un personaje extraordinario para ellos. Sin embargo, acá en este pasaje vemos también la capacidad de Jesús, que conocía el pensamiento de ellos, cualidad que hemos visto también en otros pasajes, sin duda una señal de su divinidad, ¿no? O sea, Jesús sabía que sus enseñanzas no iban a ser del agrado de ellos, ¿no? Y que no iba a poder responder sus expectativas. Por eso procedió a hablarles con sinceridad. Y en el versículo 24 les dijo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y de cierto os digo es una frase que se repite 70 veces en los evangelios. Y Jesús lo utiliza como una expresión para introducir una gran verdad, para afianzar una gran enseñanza. Y esta enseñanza, y lo que dijo fue que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Es decir, que con él estaba sucediendo lo mismo que con los profetas. Y en Marcos 6 nos dice que él no pudo hacer ningún milagro allí, salvo que sanó a unos pocos enfermos, ¿no? En este pasaje vemos que Jesús no puede obrar en corazones incrédulos, en corazones escépticos. Dice que estaba asombrado por la incredulidad de ellos.
Luego tomó como ejemplo a Elías y a Eliseo, comparándose con ellos. Dice que cuando hubo un gran hambre por falta de lluvia, por 3 años y 6 meses, y habían muchas viudas, Elías atendió a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Lo mismo, cuando había muchos leprosos en el tiempo de Eliseo, solo fue sanado Naamán el sirio, ¿no? Entonces, cuando hubo rechazo hacia los profetas fueron enviados a otros lugares, incluso hacia los gentiles. Lo mismo estaba pasando con los nazarenos. Los nazarenos querían solo para sí la presencia de Jesús, el beneficio de Jesús, los milagros de Jesús, ¿no? Y por eso se enojaron, ¿no? Se enojaron. E incluso se enojaron aún más cuando Jesús daba a entender de que incluso esta bendición era para personas que estaban más allá, en otras regiones, incluso para regiones paganas. Entonces, Lucas, hemos dicho desde un inicio que lo que quería mostrar acá, que el evangelio era no solo para los judíos, sino que el evangelio era también para el mundo gentil. No era que estaba loco para decir estas palabras que dijo en medio de los judíos. Lo dijo porque ya tenía una tarea para cumplir. Y ya este pasaje finalizando nos dice en los versículos 28 y 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ella, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. A Jesús lo veían como un impostor, ¿no? Entonces, las palabras de Jesús les dio mucha cólera, ¿no? Y ellos consideraban sus enseñanzas detestables, ¿no? Y documentos rabínicos señalan que era una práctica ejecutar a las personas haciendo que se caiga de un despeñadero. Era una forma de aplicar una pena de muerte. Hay otros pasajes en las Escrituras que vemos de que hubo una acción por parte de una turba indignada, ¿no? Hemos visto el caso en el cual apedrearon a Esteban. Y era porque en aquel entonces consideraban lapidación justificada para los pecados de adulterio, blasfemia, idolatría, hechicería, rebelión contra los padres o quebrantamiento del día de reposo, ¿no? Entonces, este rechazo que sufrió Jesús era un anticipo del rechazo que iba a sufrir en Jerusalén y que iba a ser crucificado. Era un reflejo del futuro que iba a sufrir Jesús en la cruz, y no solamente Jesús, sino también muchos de sus seguidores. Y lo que nos dice este pasaje es que Jesús pasó en medio de ellos. No nos dice cómo lo hizo, ¿no? Él estaba rodeado de una turba hostil, pero entendemos de que fue una intervención milagrosa de Dios. Ese momento no era el tiempo de morir de Jesús, todavía tenía una misión que cumplir. En Marcos nos dice que continuó enseñando en las aldeas del alrededor. Y bueno, sin duda, este pasaje influyó mucho para que Jesús no escogiera a Nazaret como centro de sus operaciones, sino a Capernaum. Pero también hubo algunas otras razones desde el punto de vista geográfico, ¿no? Y existen diferencias entre Nazaret y Capernaum. En el caso de Capernaum, no era una ciudad totalmente judía y estaba muy cerca de un gran camino comercial, una arteria principal de comercio y transporte, a diferencia de la pequeña y aislada Nazaret. Jesús en Capernaum predicaba en las sinagogas, en las viviendas, en las calles y en los campos, siendo para aquellos que le escucharon quienes llevaron el mensaje de Jesús hasta otros lugares del mundo, para el pueblo gentil de aquel entonces. Entonces hemos visto el primer episodio público de Jesús, ¿no? Hemos visto que estos pasajes, estos versículos continúan vigentes para nuestros días. Y hemos puesto de título a este mensaje, Desafíos para el Nuevo Año, ¿no? Y vemos acá dos enseñanzas, ¿no? La primera enseñanza tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la sinagoga, tiene que ver con la liturgia, tiene que ver con la importancia de la palabra
de Dios, ¿no? Entonces, la importancia de la iglesia para Jesús, la importancia de la sinagoga para Jesús, la importancia de reunirnos los días domingos. Hemos tenido una reunión de consistorio en esta semana que pasó y los ancianos de la iglesia nos hemos puesto de acuerdo para hacer más énfasis en la reunión por Zoom. Entonces, si bien no podemos reunirnos presencialmente, nuestra sala de reuniones va a ser la sala de reunión de Zoom. No quiere decir que vamos a dejar de transmitirlo por Facebook, pero queremos animarlos a que más gente participe en la sala del Zoom. Pero algunos dirán, yo no sé manejar el Zoom, ¿no? Entonces, mi madre está presente en este momento a través del Zoom en esta sala. Entonces, ella pudo aprender, ¿no? Y así como ella ha podido aprender, muchas personas también pueden aprender. La primera enseñanza entonces es la importancia que tenía la palabra de Dios dentro de la liturgia, ¿no? Entonces, esa es la primera, ¿no? Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que resaltar. Cecilio Arastías, uno de los más grandes predicadores presbiterianos, dijo, nuestra fe es una fe acústica, porque Dios se comunica a través de la palabra, ¿no? Entonces, nuestra fe es una fe acústica, porque Dios se comunica a través de la palabra. Los tiempos del exilio, la ciudad de Jerusalén había sido reconstruida en los tiempos de Nehemías y la reconstruyeron, y al final de la reconstrucción también hubo una restauración espiritual, ¿no? Y en Nehemías 8:8 dice que leyeron el libro de la ley de Dios, interpretándolo, dándole sentido para que entendieran la lectura. Entonces, eso es nuestra misión que nosotros también tenemos como iglesia. Dice que leyeron el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole sentido. Nuestra misión es que se lea, que se interprete y que tenga sentido. En el camino de Emaús, Jesús se apareció a dos de sus discípulos y ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? ¿No? Hoy en medio de esta situación de crisis tenemos que hacer que la palabra de Dios sea la que arda en los corazones de las personas. Entonces, la primera enseñanza, primer desafío, te invito a que hagas un compromiso para leer la Biblia. Y no solamente puede ser leer, también puede, en este tiempo de multimedia, también puede ser para escuchar o también puede ser para ver, porque la tenemos la Biblia en diferentes formatos, ¿no? Y que este compromiso lo pongas por práctica durante los próximos 21 días. Se dice que para que se forme un hábito, tiene que haberse practicado por lo menos 21 días, ¿no? Entonces, les invito a que hagan ese compromiso, ¿no? Entonces, si tienen una hoja de papel o terminando el culto, escriban cuál es su compromiso. Y en el Facebook hice la pregunta, ¿cuál es tu compromiso para conocer la Biblia el próximo año, en el año que viene? Y las personas pusieron leer la Biblia en un año, otros pusieron estudiar la Biblia libro por libro, otros pusieron estudiar la Biblia por temas transversales, otro hacer una lectura práctica de la Biblia desde nuestra realidad, ¿no? En mi caso, yo utilizo una Biblia de estudio y estoy haciendo un panorama de toda la Biblia, agarrando los pasajes principales por temas que señala esta Biblia de estudio, ¿no? Y otra forma también es que se puedan inscribir en algún curso de Biblia o en alguno de los cursos de la iglesia. Y el segundo desafío para este nuevo año que empieza es la enseñanza que hemos tenido también en este pasaje del servicio, el mensaje de la dimensión social, que está dirigido a los pobres, a los oprimidos, a los necesitados, sobre todo en este tiempo de crisis económica, crisis emocional, crisis espiritual que estamos atravesando actualmente. Y que la misión de Jesús tenía que ver con aliviar el sufrimiento humano. Y esto, la fidelidad de Dios, lo vemos a lo largo de toda la Biblia, desde la intervención de Dios con los egipcios para liberarlos y para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, la predicación y el mensaje de Jesús va más allá de la palabra, tiene que ver con el amor de Dios expresado en forma concreta. Nuestro hermano Guillermo Flores escribió un artículo en El Comercio en esta semana,
y en ella decía que el nacimiento de Jesús es una muestra de la solidaridad, ¿no? Nosotros sabemos que la fe sin obras es muerta. Entonces, el segundo desafío es este, ¿no? Hacer nuestro compromiso para expresar acciones de ayuda social. Entonces, terminando el culto o ahora, escribir qué acciones puedo realizar. Y también realicé esta misma pregunta en mi Facebook y las personas respondieron, ¿no? Respondieron apoyar a organizaciones que realizan trabajo de ayuda social, especialmente enfocado en niños, ¿no? A apoyar actividades, a realizar actividades en zonas marginales, contribuir para ayudar a los miembros de la iglesia, ¿no? Contribuyendo con nuestros diezmos, estamos ayudando también a nuestra iglesia, apoyar organizaciones vecinales que realizan ollas comunes, ayudar a las personas pobres que ven en las calles todos los días. Ahora en esta Navidad veía cómo los vecinos llenaban de regalos a personas que estaban en la calle, que siempre estaban en esos lugares mendigando o vendiendo cosas. Pero no solamente tiene que ser el día 24 de diciembre, no tenemos que ver de cómo poder ayudar a las personas en esta situación que están pasando. Otra forma es ayudar a las personas que tienen emprendimientos, que se han quedado sin trabajo o que han reducido sus sueldos y están vendiendo cosas, ¿no? Pero otras formas también, no necesariamente económica, es lo que ya hemos dicho, llamando por teléfono a aquella persona que está sufriendo, a aquella persona que está sola, a aquella persona que no puede salir a la calle porque está en una situación vulnerable y sabemos que hay muchos casos que son así. Y otra forma práctica, ayudando en las tareas de la casa. Esa también es una forma de expresar su servicio a Dios, ayudando a nuestra familia en las tareas que tenemos en nuestra casa. Y este mensaje de Jesús continúa hasta nuestros días. Pero sin embargo vimos que tuvo aceptación y que tuvo rechazo. Y Juan 1:11 nos dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿no? Entonces, tiene dos posibles resultados, aceptación o rechazo. Y lo que hemos visto es que fue rechazado por aquellos religiosos, por los religiosos de aquel tiempo. Y Jonah Mackay nos escribió que había dos tipos de cristianos, los del balcón y los del camino. Y la pregunta para ustedes, ya terminando, es, ¿cómo quieres empezar el año? Esto depende de ti, siendo del balcón o siendo del camino, llevando una vida ajena a Dios o una vida comprometida con Dios, una vida dedicada a Dios, una vida dependiente de Dios, una vida consagrada a Dios. Les invito a inclinar sus rostros, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por el don de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por habernos dado a tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo para salvarnos. Te agradecemos por tu amor y te pedimos para que podamos mostrar este amor a las personas que nos rodean, dando buenas nuevas a los pobres, sanando a los quebrantados de corazón, pregonando libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, poniendo en libertad a los oprimidos. Te pedimos por tu iglesia presbiteriana en Pueblo Libre, para que pueda ser una iglesia viva y que sus miembros en este año 2021 transmitamos fe, esperanza y amor. En el nombre de Jesús, amén.